Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes, si sigues este canal, y hoy te he preparado una píldora sobre materia penal. Y es que partiendo de las dudas de algunos de mis alumnos, se me ha ocurrido este contenido que podría ser interesante para ti, porque veo que muchos de mis alumnos siguen dudando sobre un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el 412, donde se trata la exención en cuanto a acudir al llamamiento judicial de ciertos altos cargos, pero como están exentos de acudir al llamamiento judicial, pero no de declarar, y se le dan una serie de alternativas para hacerlo de una manera especial, que no es como cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, declararía ante el juez. Así que sobre todo esto va a tratar la píldora de hoy, que espero que te dé mucha luz. Empezamos ya, no sin antes recordarte que tienes por aquí abajo mis datos de contacto, así que si quieres que sea yo quien te acompañe en este proceso de preparar tu oposición a la Administración de Justicia, estaría encantada de ayudarte. Ya sabes que puedes escribirme a píldorasjusticieras@hotmail.com y recordarte también que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Algunos de mis alumnos se lían en una cuestión que aparece recogida en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Me estoy refiriendo a que ciertos altos cargos están exentos de la obligación de acudir al llamamiento judicial, es decir, si tuviéramos que tomarles declaración, estarían exentos de ir al juzgado para prestar esa declaración, pero no están exentos de declarar. Lo que ocurre es que se le dan alternativas para hacerlo de una manera diferente a cómo declararía un ciudadano cualquiera. Mis alumnos serían un poquito, por eso se me ha ocurrido que esta píldora justiciera podría ser interesante para ti también, porque igual tú también tienes algunas dudas sobre este tema. Este tema de los altos cargos, a mí me gusta plantearlo en mis propias clases diferenciando dos grupos. Por una parte tenemos lo que llamo yo cariñosamente los gordos y los supergordos. Es decir, dentro de los altos cargos del Estado deberíamos de diferenciar esos dos grupos para entender bien lo que nos dice este artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando hablamos de gordos y de supergordos, nos conviene empezar por los supergordos, que van a ser menos. Los supergordos serían lo que yo llamo cariñosamente las cabezas de los poderes del Estado. Tenemos que tener en cuenta que existen tres poderes, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pues bien, las cabezas de esos poderes serían, pues por ejemplo, el presidente del gobierno, que sería cabeza del poder ejecutivo. Tendríamos también a los presidentes del Congreso y el Senado, que son las dos cámaras donde se ejerce el poder legislativo. Si hablamos del poder judicial, entre los supergordos encontraríamos al fiscal general del Estado, al presidente del Consejo General del Poder Judicial o al presidente del Tribunal Constitucional. Estos digamos que serían los supergordos. A diferencia de los gordos, que serían diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, también aquí encontraríamos a fiscales de sala del Tribunal Supremo, el defensor del pueblo, es decir, serían ya autoridades que también son altos cargos, pero que ya no serían cabeza de un poder, del poder legislativo, ejecutivo o judicial. Pues bien, tanto en el caso de los gordos como de los supergordos, ambos grupitos de altos cargos están exentos de acudir a llamamiento judicial, es decir, si tuvieran que declarar en una causa criminal, no tendrían que ir propiamente al juzgado a declarar, no tendrían que acudir a presencia del juez yendo al juzgado como nos ocurriría a cualquiera de nosotros, a cualquier ciudadano de a pie. A ellos se les darían otras opciones diferentes para declarar. Por tanto, aquí nota importante a efectos de test y a efectos de entender bien este artículo, no están exentos de declarar. De lo que están exentos es de acudir al órgano judicial a declarar, pudiendo declarar de otra manera. Esta cuestión es importante que nos quede clara de cara a no equivocarnos en el examen, pero también de cara a entender muy bien este artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vamos a empezar con los supergordos, con lo que hemos llamado cariñosamente en este vídeo los supergordos, que serían esas cabezas de poderes. Poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Nos estamos refiriendo al presidente del gobierno, presidente de Congreso y Senado, fiscal general del Estado, es decir, altos cargos ya en la cabeza de su poder correspondiente. Pues bien, lo que nos dice el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que de cara a declarar
Se van a ahorrar el paseillo, no van a tener que acudir a llamamiento judicial para poder declarar y se les da como opción a la hora de declarar, se les dan dos opciones diferentes porque este artículo de la ley diferencia que tengan que declarar por hechos que conozcan por razón de su cargo o por hechos que conozcan por otros motivos, que no sea por razón de su cargo. Es decir, imaginemos que el presidente del Gobierno o el presidente del Congreso tuvieran que declarar sobre alguna cuestión relacionada con el ejercicio de su actividad profesional. Se me ocurre como ejemplo que el presidente Pedro Sánchez tuviera que declarar sobre las últimas polémicas que han rodeado al exministro Ábalos y tuviera, por ejemplo, que pronunciarse pues, sobre la contratación de esas señoritas que acabaron desempeñando puestos públicos en ministerios, que no tenían que ir a trabajar a ese ministerio, pero que sin embargo sí que cobraban un sueldo público. A priori se trata de algo de lo que el presidente conocería por razón de su cargo. Por tanto, en este caso, según nos dice el artículo 412, se le permitiría declarar por escrito, es decir, se ahorraría el paseillo hasta el juzgado, pero sí que tendría que declarar, pudiendo hacerlo por escrito por tratarse de hechos de los que conoce por razón de su cargo. ¿Y qué ocurre cuando ese presidente del gobierno o del Congreso, ese supergordo, tiene que declarar sobre hechos que no conoce por razón de su cargo, que conoce por otros motivos? Pues en ese caso se le daría la opción de declarar en su domicilio o en su despacho oficial. Es importante esto, en su domicilio o en su despacho oficial. Se trataría de hechos que no conociera por razón de su cargo y aquí entraría todo ese conjunto de causas criminales que pudieran formar parte de su vida personal. Quiero decir, imaginémonos que uno de estos supergordos, uno de estos altos cargos, le pega a su mujer y tuviera, por ejemplo, una causa pendiente ante un juzgado de violencia sobre la mujer y tuviera que declarar. En este caso, se trataría de algo que no conoce por razón de su cargo. Se trata de un hecho que no conoce por su actividad profesional, sino por otros motivos. Pues en este caso también se ahorraría el paseillo, pero podría, en este caso, declarar bien en su domicilio o en su despacho oficial. En ambos casos, tanto cuando tiene que declarar por hechos que conoce por razón de su cargo como cuando los conoce por otros motivos que no es por razón de su cargo, en ambos casos estos supergordos, estos altísimos cargos, se van a ahorrar lo que llamamos el paseillo de la vergüenza. No van a tener que ir al tribunal o al juzgado que sea a declarar. Digamos que van a declarar de una manera más discreta, bien sea por escrito o bien sea en su despacho o en su domicilio, según un caso u otro. Pero en cualquier caso van a poderse ahorrar ese paseillo de la vergüenza. Se van a ahorrar, por ejemplo, que los medios de comunicación puedan tomar imágenes suyas acudiendo a declarar. Se trata de una de estas ventajas de las que disfrutan estos altos cargos. Pero nos hemos dejado pendiente al grupo de los gordos, es decir, los que no son súper gordos, los que también son altos cargos, pero ya no son cabeza de un poder legislativo, ejecutivo o judicial. En este caso, cuando nos referimos, por ejemplo, a diputados, a senadores, a vocales del Consejo General del Poder Judicial, a fiscales de sala del Tribunal Supremo, en este tipo de casos no vamos a diferenciar si tienen que declarar de hechos que conozcan por razón de su cargo o no por razón de su cargo. En este caso, el artículo 412 no hace ninguna diferenciación. En todos esos casos, lo que ocurrirá será que no tendrán que acudir a llamamiento judicial, es decir, se ahorran el paseillo, estos también, no van a tener que acudir a un juzgado o ante un tribunal a declarar, pero sí que van a tener que declarar. Tienen obligación de declarar, pero están exentos de hacerlo ante el órgano judicial, acudiendo físicamente a ese órgano judicial a que se les tome la declaración. Pero en el caso de los que son gordos y no supergordos, en este caso de diputados, senadores, vocales, etc., no vamos a diferenciar y solamente se les da una opción a la hora de declarar, que va a ser en la sede, en el lugar donde tienen su despacho, o la sede del órgano del que son miembros. Así que recapitulando, como verás, se trata de un privilegio de que disponen estos altos cargos que se van a ahorrar ese paseillo desagradable hasta el órgano judicial donde se les tenga que tomar declaración. Van a poder declarar de una forma más cómoda, más sencilla,
más discreta, sobre todo cuando se trate pues, de alguna cuestión conflictiva o que pudiera estar ocupando páginas en los medios de comunicación. Y es curioso que en ese tipo de situaciones no van a tener que hacer ese paseillo de la vergüenza, van a tener un menor grado de exposición pública y van a poder declarar de maneras más discretas. Como te decía, en el caso de los supergordos, tratándose de cabezas de poderes, nos vamos a encontrar con que cuando conozcan por razón de su cargo declararán por escrito, pero es que incluso cuando tengan que declarar de algo que no conocen por razón de su cargo, como podría ser una cuestión estrictamente personal, me da igual que sea una pelea, violencia de género, un hurto en el que se hayan podido ver involucrados, es curioso que también cuando tienen que declarar por hechos de los que no conocen por razón de su cargo y que quizá pudieran pertenecer a la esfera estrictamente personal, también tienen este privilegio de poder declarar sin tener que acudir a llamamiento judicial. En este caso, en el que tienen que declarar por hechos que no conocen por razón de su cargo, los supergordos podrían declarar en su domicilio o en su despacho oficial, que realmente pues es un privilegio bastante considerable. Y en el caso de los gordos, de aquellos altos cargos que no son cabeza de un poder, pues bueno, no vamos a diferenciar entre que conozcan por razón de su cargo o no por razón de su cargo de los hechos sobre los que tendrían que declarar, pero es curioso también que puedan declarar en su despacho o en la sede del órgano de que son miembros. Se trata de una potestad de que disponen estos altos cargos y que, bueno, quedan muy lejos de la capacidad que tiene un ciudadano de poder declarar en su propia casa o en su despacho, ¿verdad? Bueno, opositores, espero que os haya dado mucha luz la píldora justiciera de hoy. Sé que el bloque de penal es un poco conflictivo. Es verdad que es un bloque interesante, que tiene mucha salsa, que tiene todo eso que nos gusta tanto, esa parte peliculera, esa parte que vemos en la serie. Puede ser un bloque más ameno en cuanto al estudio, pero sí que es cierto que tiene muchos pequeños detalles que cuando uno está en cierto momento ya de la oposición, pues pueden desbordarle un poquito. Espero que esta píldora te haya dado mucha luz y ya sabéis que me encanta leeros, así que me podéis dejar un comentario por aquí abajo. Estaría encantada de saber qué te ha parecido esta píldora justiciera de hoy, si te ha quedado alguna duda y también que me propongas contenidos que creas que pueden ser interesantes para otras píldoras justicieras que podamos hacer en el futuro. Ya sabéis que por aquí abajo tenéis mis datos de contacto, así que si quieres que yo sea quien te acompañe en la preparación de oposiciones de justicia, escríbeme a píldorasjusticieras@hotmail.com. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal, el esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.